El camino del Calvario, capítulo 4, el camino de la santidad. Una de las cosas que tenemos que aprender si queremos vivir la vida cristiana victoriosa es su absoluta y completa sencillez. ¿Cuán complicada la hemos hecho? Grandes tomos han sido escritos y se ha usado toda clase de frases técnicas para decirnos que el secreto está en esto o lo otro, etc. Para la mayoría de nosotros, todo esto es tan complicado que aunque conozcamos su teoría, somos incapaces de relacionarla con nuestra vida práctica cotidiana. Para hacer aún más claras las sencillas verdades que hemos estado considerando, deseo ilustrarlas en este capítulo en forma de cuadros. Primero, el camino real. Un cuadro total y perfecto de la vida victoriosa ha llegado hasta nosotros por medio del camino real de Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El cuadro es el de un camino real, elevándose por encima de la ciénaga que lo circuncida, el mundo. Aunque es estrecho y penoso, no quiere decir que ninguno sea capaz de andar en él, porque habrá quien le acompañe, de tal manera que el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aunque hay mucho peligro si nos desviamos, sin embargo, hay seguridad, porque no habrá allí león ni fiera subirá por él. Solo habrá una clase de personas a quienes no se les permitirá andar en el camino real, pues dice, no pasará por él inmundo. Esto incluye no solo al pecador que no conoce a Cristo como su Salvador, sino también al creyente que aunque le conoce, sigue andando en pecados no confesados ni limpiados. La única vía que conduce a ese camino es por un lúgubre y tenebroso monte, el monte Calvario, el cual solo se puede ascender de manos y rodillas, sobre todo de rodillas. Si estamos contentos con nuestra actual vida cristiana, si no deseamos con ansiedad andar por ese camino, jamás nos sentiremos impulsados a arrodillarnos para subir la cuesta. Por el contrario, si estamos descontentos, si tenemos hambre, ascenderemos. Pero no se precipite, tenga calma. Deje que Dios le dé hambre verdadera por ese camino real. Permita que Él le impulse a arrodillarse para orar con determinación y anhelo. Los espectadores no irán muy lejos. Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Una puerta baja. En la cima del monte, guardando la entrada al camino real, se levanta ceñuda, desairada y áspera la cruz. Allí permanece la divisora de los tiempos y de la humanidad. Junto a ella hay una puerta baja, tan baja que para pasar es necesario agacharse y arrastrarse. Es la única entrada. Si queremos seguir nuestro camino, tenemos que pasar por ella. Su nombre es Puerta de los Quebrantados, porque solo ellos pueden pasar. Ser quebrantado significa ser no yo, sino Cristo. En cada uno de nosotros hay un tieso y orgulloso yo, que comenzó en el huerto del Edén cuando Adán y Eva, quienes habiendo inclinado siempre la cabeza sumisamente a la voluntad de Dios, de repente se irguieron, proclamando su independencia, tratando de ser como dioses. A través de la Biblia, Dios culpa a su pueblo de la misma dureza de cerviz, la cual también se manifiesta en nosotros. Somos duros e inflexibles, muy sensibles y fáciles de ofender. Somos irascibles, envidiosos, criticones, resentidos, reservados, severos e indulgentes. Cuán a menudo estas cosas nos conducen a la impureza. Todo esto y mucho más emana del soberbio yo que mora en nosotros. Si éste no estuviera ahí y Cristo estuviera en su lugar, no cometeríamos tales pecados. Antes que podamos entrar en el camino real, Dios necesita doblar y quebrantar ese soberbio yo, erguido y orgulloso, para que Cristo reine en su lugar. El ser quebrantado significa
no tener ningún derecho delante de Dios ni de los hombres. No implica la entrega de mis derechos a Él, sino más bien reconocer que no tengo ninguno y que por el contrario merezco el infierno. Quiere decir no ser nada ni tener nada que pueda llamar mío, ni tiempo, dinero, posesiones, ni posiciones, etc. Con el fin de que nuestra voluntad sea quebrantada y sujeta a la de Él, Dios nos lleva al pie de la cruz, donde nos muestra lo que realmente es el verdadero quebrantamiento. Vemos sus manos y pies horadados, su rostro amoroso coronado de espinas y su total quebrantamiento al decir, no mi voluntad, sino la tuya, mientras bebía hasta el final la amarga copa de nuestro pecado. Solo podemos ser quebrantados mirándole convencidos de que fue nuestro pecado el que le clavó allí. Luego, al ver el amor y el quebrantamiento del que murió en nuestro lugar, nuestros corazones serán extraordinariamente tocados y conmovidos. A la vez, desearemos ser quebrantados por amor a Él y entonces oraremos así. Cristo, no yo, sin nada de jactancia. No yo, sino Él, no inútil molestar. No yo, sino Él, sin nada de egoísmo. No yo, sino Él, el yo quiero olvidar. Oh Cristo, sálvame y viviré, tan solo para ti, que ya no sea yo, mas tú viviendo ahora en mí. Algunos de nosotros hemos encontrado que no hay otra oración, que Dios esté tan solícito a contestar como aquella en que le pedimos que nos quebrante. Elección continua. Pero no nos imaginemos que vamos a ser quebrantados solo mientras estamos pasando a través de esa puerta. Aún después tendremos que elegir constantemente. Es verdad que Dios quiere que hagamos su voluntad, pero nosotros decidimos si la hacemos o no. Tenemos que elegir. Si algo nos ofende y desprecia, podemos escoger entre aceptar inmediatamente el desprecio como un medio de gracia para humillarnos más, o rechazarlo irguiendo otra vez nuestra cerviz como prueba de la tremenda perturbación espiritual que el asunto nos ha ocasionado. Nuestro quebrantamiento será puesto a prueba durante todo el día, y es inútil pretender que ya hemos sido quebrantados ante Dios si nuestra actitud hacia los demás muestra todo lo contrario. Dios nos prueba casi siempre por medio de otras personas. Para el creyente no hay causas o motivos secundarios. La voluntad de Dios se da a conocer por medio de su providencia y muy a menudo ésta se manifiesta por medio de las muchas exigencias y demandas que otros nos hacen. Pero si su yo se levanta en actitud de dureza, tiene que ir nuevamente al Calvario y ver a Cristo quebrantado por usted, y así estará dispuesto para ser quebrantado por Él. La preciosa sangre del Señor Jesús fue derramada sobre la puerta de los quebrantados, y mientras encorvados nos arrastramos para pasar, ella nos limpiará de todo pecado. No solamente tenemos que doblar nuestra cerviz para entrar, sino que solo los que han sido limpiados pueden andar por el camino real. Tal vez usted nunca ha conocido a Jesús como su Salvador, o quizá le ha conocido por años, pero de todos modos ha sido contaminado por el pecado. Pecados de orgullo, envidia, resentimiento, impureza, etc. Si los entrega todos al que los llevó en la cruz, Él repetirá en su oído lo que dijo en la cruz: consumado es, y su corazón será emblanquecido más que la nieve. El don de su plenitud. Al llegar al camino real, vemos que se extiende delante de nosotros un camino angosto, bañado de luz, que conduce cuesta arriba hasta Jerusalén celestial. Una densa oscuridad envuelve a ambos lados del terraplén a medida que estos descienden. En realidad, la oscuridad se desliza avanzando hasta los bordes del camino real. Sin embargo, en este todo es claridad. Detrás de nosotros está la cruz, ya no tenebrosa y repulsiva, sino resplandeciente y radiante. Ya no vemos a Jesús con sus brazos extendidos, sino andando en el camino con una vida exuberante de resurrección. Lleva en sus manos un cántaro con el agua de vida,
y dirigiéndose hacia nosotros, nos pide que le mostremos nuestros corazones, los que le presentamos como una copa vacía. Al pasar, Él nos mira bien adentro. Es un escrutinio bastante doloroso y donde ve que hemos permitido que su sangre nos limpie, nos llena con el agua de vida. Luego proseguimos nuestra carrera regocijándonos, loando a Dios y rebosando de su nueva vida. Esto es avivamiento. Usted y yo, llenos del Espíritu Santo, amando siempre a otros y preocupándonos por su salvación. No necesitamos luchar ni esperar avivamiento. Sencillamente le confesamos cada pecado para que Él lo limpie con su sangre y aceptamos de sus manos el puro y gratuito don de su plenitud, permitiéndole que obre en nosotros. Caminando con Él, nuestras copas rebosan continuamente, porque siempre las está llenando. Nuestra vida cristiana consiste simplemente en un andar por el camino real con corazones rebosantes, sometiendo todo el tiempo nuestra voluntad a la de Dios, confiando constantemente en la sangre de Cristo para ser limpiados y vivir en unión perfecta con Él. No hay nada espectacular acerca de esta vida, ni ningunas experiencias emocionantes que anhelar y esperar. Es un sencillo vivir día tras día la vida que Dios quiere que vivamos. Esto es verdadera santidad. Fuera del camino real. Por experiencia propia sabemos que a veces es posible desviarnos del camino real debido a que es angosto. Un pequeño traspié y nos salimos del camino, y naturalmente entramos en la oscuridad. Eso sucede siempre por falta de obediencia en algún punto o por no haberse sentido lo suficientemente débil para dejárselo todo a Dios. Satanás siempre está a un lado del camino, gritando y llamando nuestra atención. Él no tiene derecho a tocarnos, pero podemos ceder a su voz por un acto voluntario. Este es el principio del pecado y de nuestro alejamiento de Dios. En ocasiones nos encontramos desdeñando a los demás y hasta al mismo Dios. A veces los celos o el resentimiento nos invaden. Cuando esto sucede, en el mismo instante nos salimos del camino real, porque nada inmundo puede transitar por él. Nuestra copa se ha manchado y ha dejado de rebosar, perdiendo como resultado la paz de Dios. Si no regresamos inmediatamente, nos desviaremos aún más. Debemos regresar, pero ¿cómo? En primer lugar, tenemos que pedirle a Dios que nos indique. Él lo hará, aunque a menudo le es difícil hacérnoslo saber. Tal vez alguien me hizo enojar. Dios quiere que vea que lo que importa no es el hecho de la persona, sino mi reacción hacia ella. Si yo hubiera sido quebrantado, no me habría enojado. Pero al mirar con ansiedad hacia el camino real, veo nuevamente al Señor Jesús y comprendo cuán sucia ha sido mi irritabilidad, la cual Él llevó. De rodillas vuelvo al camino, una vez más me acerco y su sangre me limpia. A la vez, Él está esperándome para llenar y hacer rebosar mi copa de nuevo. ¡Aleluya! No importa dónde se aparte del camino, lo cierto es que usted siempre le hallará allí, invitándole a regresar para ser quebrantado, y su sangre estará también disponible para limpiarle y purificarle. El gran secreto de un andar seguro en el camino real consiste en ver el pecado tal como es y confesarlo como tal, con la seguridad de que la sangre de Cristo lo limpia. Al transitar el camino, siempre debemos preguntarnos, ¿está rebosando mi copa? ¿Tengo la paz de Dios en mi corazón? ¿Amo a los demás y me preocupo por ellos? Estas cosas son el barómetro en el camino real. Si éste se interrumpe, es porque el pecado ha penetrado en algún punto. Quizá autocompasión, amor propio, indulgencia, sensibilidad, susceptibilidad, resentimiento, defensa propia, timidez, reserva, ansiedad, miedo, etc. Nuestro andar con otros. Algo importante que no hemos mencionado es que no andamos solos en el camino real, sino que junto con nosotros van otros peregrinos, y por supuesto el Señor Jesús. Un requisito para permanecer en el camino es que la comunión con los demás
es tan importante como la comunión con Jesús. En realidad, estas van tan estrechamente relacionadas que es imposible perturbar la una sin perturbar la otra. Todo lo que nos suceda con los demás, tal como impaciencia, resentimiento o envidia, interfiere entre Dios y nosotros. Estas barreras en un momento dado no son sino velos a través de los cuales podemos mirar hasta cierto punto. Pero si no las quitamos inmediatamente, se convertirán en cobijas, luego en murallas, hasta que por último quedamos separados de Dios y de nuestros hermanos en completa y solitaria reclusión. El porqué de la estrecha unión entre estas dos relaciones es bastante claro. Dios es amor, es decir, Él ama a otros y en el momento en que a nosotros nos falta amor para alguien, nos aislamos de Dios porque Dios le ama también a Él, aunque nosotros no le amemos. Además, el resultado de tales pecados es siempre el de hacernos andar en tinieblas, es decir, ocultar y encubrir nuestro verdadero carácter o lo que en realidad sentimos. Este es siempre el significado de tinieblas en las Escrituras, porque la luz revela todo, mientras que las tinieblas lo ocultan. El primer efecto que el pecado produce siempre es el deseo de escondernos, con el resultado de que fingimos y nos enmascaramos dejando de ser veraces con Dios y con los demás. Y claro, ni Dios ni ellos pueden tener comunión con alguien que no es sincero y veraz. El volver a la comunión con el Señor nos llevará también a la comunión con nuestro hermano. Toda falta de amor tiene que ser reconocida como pecado y confesada a Él para que su sangre la limpie. Luego debemos confesarlo a la persona ofendida pidiéndole perdón. De esta manera nos reconciliaremos tanto con Dios como con el hermano. Al regresar así al Señor Jesucristo, hallaremos que su amor para con nuestro hermano nos llenará el corazón, el cual deseará expresarse por medio de buenas acciones hacia Él. Esta es la vida del camino real. No es ninguna doctrina nueva ni asombrosa. No es una predicación novedosa y de ninguna manera complicada. Es sencillamente vivir día tras día en las circunstancias que Dios nos pone. Esta explicación no contradice lo que hemos leído u oído acerca de la vida cristiana, pero pone un lenguaje sencillo y gráfico, la gran verdad de la santificación. El comenzar a vivir ahora esta vida significará avivamiento para nosotros. Vivir así significa avivamiento continuo, lo cual es sencillamente usted y yo andando por el camino real, en perfecta unión con el Señor Jesucristo y con nuestros propios hermanos, llevando siempre copas limpias y rebosantes con la vida y el amor de Dios.